Trabajé investigando una historia religiosa en México, y esto fue lo que descubrí sobre la Virgen de Guadalupe. Alex Orpheus. Hace un tiempo, en una charla de café con unos amigos, tuve la oportunidad de platicar con una persona que no conocía hasta ese momento. No mencionaré su nombre, pero me interesó mucho la plática, ya que era un ex sacerdote de la Iglesia Católica que había dejado atrás su vida clericial ya hace algunos años. No sé si de manera formal o solo dejó de ejercer sin autorización formal. Al estar de visita en una hacienda en Cocoyoc, México, dentro de esa plática él nos decía, en referencia a la Virgen de Guadalupe, no era una historia cierta y que solo fue usada como una manera de control o una fórmula que ya había funcionado a la iglesia para abolir viejas costumbres y creencias. No lo sé. Platicó más cosas difíciles de digerir, tal vez desde su resentimiento o no lo sé, pero en lo que respecta a la Virgen de Guadalupe, esto fue lo que nos dijo. Antes de eso, en lo personal, esto no es para atacar ningún tipo de creencias ni nada por el estilo. Narraré con respeto, al final, tú decides. Solo voy a contar lo que encontré cuando empecé a investigar por curiosidad, algo que siempre escuché desde niño, la historia oficial de la Virgen de Guadalupe. Mientras más leía, más me di cuenta que detrás hay algo mucho más complejo y bastante interesante. Todo empieza en 1531, apenas 10 años después de la caída de Tenochtitlan. México estaba en caos, epidemias, guerras recientes, pueblos indígenas desconfiando de los españoles y una enorme crisis espiritual. Según la versión tradicional, la Virgen María se apareció a un indígena llamado Juan Diego en el cerro del Tepeyac y dejó su imagen milagrosamente grabada en su tilma. Eso es lo que todos conocemos, ¿no es así? Pero aquí empieza lo raro. Antes de la conquista, el cerro del Tepeyac ya era un sitio sagrado. Ahí se veneraba a Tonantzin, una diosa madre mexica. Ellos literalmente se referían a ella como nuestra madre. Abro un paréntesis para explicarte. En náhuatl, Tonantzin significa nuestra madre tierra o nuestra madre venerada. No era exactamente un nombre propio, sino un título sagrado que los pueblos indígenas usaban para referirse a diferentes diosas madres relacionadas con la vida, la tierra, la fertilidad y la protección del pueblo. Era más una idea espiritual que una figura individual. Los españoles incluso escribieron que los indígenas seguían yendo al lugar después de la conquista, pero ahora diciendo que adoraban a la Virgen. Algunos frailes se preocuparon porque pensaban que los indígenas solo habían cambiado el nombre, no la devoción. Seguían creyendo en Tonantzin. Algo que sorprendió a muchos es que no existen registros inmediatos del milagro. El primer relato detallado aparece 100 años después en textos religiosos. Para un evento tan importante, el silencio inicial resulta curioso. Algunos creen que la historia pudo haberse desarrollado gradualmente como una herramienta de evangelización. Cuando analizas la imagen de la Virgen, aparecen elementos que no son completamente europeos. El manto azul verdoso era un color reservado para la nobleza indígena. La luna bajo los pies, significado asociado a deidades prehispánicas, o sea, un mensaje visual híbrido, cristiano para los españoles, indígena para los pueblos originarios, una especie de lenguaje secreto compartido. Antes del cristianismo, como ya te dije, el Tepeyac era un santuario dedicado a Tonantzin. Los propios españoles escribieron que los indígenas seguían peregrinando ahí incluso después de la conquista, solo que ahora bajo otro nombre. Para muchos esto no fue casualidad, fue una adaptación cultural extremadamente inteligente. No eliminar una creencia, sino transformarla. A ver, la imagen guadalupana funcionó como un puente psicológico. Conserva símbolos comprensibles para indígenas, presentaba una figura aceptable para los españoles, permitía reemplazar gradualmente antiguos cultos sin confrontación directa. No era destruir la espiritualidad indígena de golpe, era reconfigurarla, y funcionó. En pocas décadas, millones de personas adoptaron el cristianismo. La imagen comenzó a utilizarse como elemento de unidad social. Los misioneros la promovían como madre común, reducía tensiones culturales, creaba una identidad compartida entre distintos pueblos. Desde la sociología moderna, esto se le conoce como creación de cohesión social mediante símbolos religiosos. No necesariamente una conspiración, sino estrategia pastoral dentro del contexto colonial. Aquí es donde muchos exageran. No hay evidencia histórica de un plan secreto mundial del Vaticano para controlar mentalmente a la población mediante Guadalupe, pero sí existe algo comprobado.
Las religiones han sido usadas históricamente para organizar sociedades, establecer normas morales, crear identidad colectiva y legitimar estructuras sociales. Esto pasó prácticamente en todas las civilizaciones humanas. Guadalupe había cumplido esa función en la Nueva España. Lo irónico es que siglos después la misma imagen usada para evangelizar también fue usada contra el poder colonial. Miguel Hidalgo y Costilla levantó un estandarte guadalupano durante la independencia mexicana. El símbolo que ayudó a unificar el virreinato terminó inspirando su ruptura. Algo así como usamos la misma imagen que tú nos diste para usarla como estandarte y destruirte. Después de leer mucha información, la conclusión más razonable que encontré fue esta. Guadalupe fue un símbolo nacido en un momento donde tal vez para los españoles era necesario sustituir creencias sin destruir identidades, crear estabilidad social y construir una nueva cultura mezclada, una solución histórica a un choque de civilizaciones. La imagen está impresa sobre una tilma de fibra de maguey, un material que normalmente se descompone en 20 o 30 años, pero la tilma tiene casi 500 años. No solo eso, ha sobrevivido a humedad, humo de velas durante siglos, contacto humano constante, un atentado con explosivos en 1921 que dañó todo alrededor, excepto la imagen. Hay cosas más que muchos ven como interesante, o tal vez desde el fanatismo. No se detectaron trozos claros de pincel en ciertas zonas principales del rostro y del manto. Además, los pigmentos no coinciden totalmente con técnicas conocidas en el siglo XVI. Algunos notaron que las estrellas del manto no están colocadas al azar. Ciertas interpretaciones coinciden con constelaciones visibles en el cielo durante diciembre de 1531. Así que alguien sí se tomó el tiempo. Ahora, esto lleva a una idea simbólica. La imagen representaría el momento exacto del encuentro entre el cielo y la humanidad. Pero esas ya son teorías rebuscadas. Ahora, si hablamos de fe, como sea, cada 12 de diciembre es una celebración para muchos mexicanos. Mi conclusión personal creo que es bastante claro, ¿no? Pero bueno, creencias o control, tal vez un milagro o tal vez una estrategia cultural brillante. Yo solo estoy contando la historia y los hechos que existen. Tú decides qué significado tienen.